Bienvenido. El existencialismo tiene dos de sus exponentes más destacados en Sartre y Martin. Sartre desafió las ideas tradicionales sobre la naturaleza humana y la moralidad, con su concepto de libertad radical. En su visión, los seres humanos no nacen con una esencia predefinida o un propósito inherente, en cambio, nuestra existencia precede a cualquier esencia. Esto significa que primero existimos y luego, a través de nuestras decisiones y acciones, definimos quiénes somos. En El ser y la nada, Sartre explora la idea de que los seres humanos están dotados de una libertad absoluta, que él describe como libertad radical. Esta libertad no se refiere simplemente a la capacidad de hacer elecciones, sino a la responsabilidad intrínseca que cada individuo tiene de crear su propio significado y valores en un mundo sin un propósito inherente. Para Sartre, esta libertad es ineludible, no hay escape de la responsabilidad de elegir. Esta libertad, sin embargo, es una carga pesada. Sartre afirma que estamos condenados a ser libres, lo que significa que no podemos evitar hacer elecciones y que somos responsables de las consecuencias de esas elecciones. Esta responsabilidad puede generar una profunda angustia existencial, ya que la libertad radical no ofrece ninguna guía externa, como la religión o la moralidad tradicional, para ayudar en la toma de decisiones. Cada persona debe enfrentar la realidad de que sus decisiones son suyas y de nadie más, lo que puede ser tanto liberador como aterrador. Un concepto central en la filosofía de Sartre es la mala fe, que describe el acto de engañarse a uno mismo para evitar enfrentar la angustia de la libertad. La mala fe ocurre cuando las personas se convencen a sí mismas de que no son libres, adoptando roles o identidades que les permiten evitar la responsabilidad de sus elecciones. Por ejemplo, alguien podría justificarse diciendo no tuve otra opción para evitar reconocer que, en realidad, sí tuvo opciones pero no quiso asumir las consecuencias de una decisión diferente. Para Sartre, la autenticidad se encuentra en la aceptación de la libertad radical y en la toma de decisiones que reflejan verdaderamente quiénes somos, en lugar de lo que creemos que deberíamos ser. La autenticidad implica actuar con plena conciencia de nuestra libertad y asumir la responsabilidad completa por nuestras acciones, sin excusas ni autoengaños. La angustia es un tema recurrente en la obra de Sartre, relacionada directamente con la libertad y la responsabilidad. La experiencia de la angustia surge cuando nos damos cuenta de la magnitud de nuestra libertad y la ausencia de una autoridad externa que guíe nuestras decisiones. Esta angustia, aunque perturbadora, también es una condición necesaria para la autenticidad, ya que solo al enfrentar la realidad de nuestra libertad, podemos actuar de manera que refleje verdaderamente nuestros valores y deseos. Para Sartre, la libertad no es solo un aspecto inevitable de la existencia humana, sino también la fuente de todo significado en la vida. En un mundo que Sartre describe como inherentemente absurdo y sin propósito, somos nosotros quienes debemos dar sentido a nuestra existencia, a través de nuestras elecciones. Esto contrasta con filosofías que buscan un significado universal o preestablecido. Para Sartre, cualquier significado en la vida es creado por los individuos y sus actos. Estamos obligados a ser libres, y con esa libertad viene la responsabilidad de dar forma a nuestras vidas y definir quiénes somos. La autenticidad, para Sartre, se logra al aceptar esta libertad radical y al vivir de acuerdo con las decisiones que realmente reflejan nuestra esencia, enfrentando la angustia y evitando la trampa de la mala fe. El término Dasein, central en la filosofía de Martin, se traduce aproximadamente como ser ahí o ser en el mundo. Este concepto se refiere al ser humano en su totalidad, no solo como un ente entre otros, sino como un ser que tiene una relación consciente y significativa con el mundo que lo rodea. El ser ahí no es simplemente una entidad pasiva, es un ser que se preocupa por su existencia y que es capaz de reflexionar sobre su propio ser. El ser ahí es único porque es el único ente que pregunta por el significado del ser. Esta capacidad de autocuestionamiento y de reflexión sobre su existencia distingue al ser ahí de otros seres, como los objetos inanimados o los animales, que simplemente son sin cuestionar su propia existencia. Uno de los aspectos más innovadores de la filosofía de Martin es su rechazo de la dualidad tradicional entre el sujeto y el objeto. En lugar de ver al ser humano como un sujeto separado, que observa y actúa sobre un mundo externo, el objeto, Martin argumenta que el ser humano y el mundo están intrínsecamente conectados. Este concepto es lo que él denomina, ser en el mundo.
Para Martin, el ser ahí siempre está en el mundo, interactuando con él, y su existencia no puede entenderse fuera de este contexto. El mundo no es solo un conjunto de objetos o una colección de cosas, es un entorno lleno de significados, posibilidades y relaciones en el que el ser ahí vive, actúa y se define. Esta idea resalta la importancia de la cotidianidad y cómo, a través de nuestras interacciones diarias con el mundo, construimos nuestra identidad y significado. Martín también introduce los conceptos de facticidad y temporalidad, para describir la condición del ser ahí. La facticidad se refiere a las condiciones dadas de la existencia, como el cuerpo, el entorno social, la cultura y las circunstancias históricas en las que nace un individuo. Estas son las realidades inmutables con las que cada ser humano debe lidiar, pero no determinan completamente su ser. La temporalidad es otro aspecto crucial en la filosofía de Martin. A diferencia de la concepción tradicional del tiempo como una serie de momentos lineales, Martin ve la temporalidad como algo más fundamental para la existencia. Para él, el ser ahí es esencialmente temporal, porque siempre se proyecta hacia el futuro, interpreta su pasado, y vive en el presente. Esta estructura temporal del ser ahí, es lo que permite que el ser humano tome decisiones y asuma su existencia de manera auténtica. Un tema central en Ser y Tiempo es la distinción entre la autenticidad y la inautenticidad. Según Martin, el ser ahí puede vivir de manera auténtica o inauténtica. La inautenticidad ocurre cuando el ser humano se deja llevar por las expectativas, las normas sociales y las preocupaciones cotidianas, perdiendo de vista su verdadera naturaleza y su capacidad de decidir sobre su propio ser. La autenticidad, por otro lado, se logra cuando el ser ahí reconoce su propia finitud y mortalidad, y decide vivir de acuerdo con su verdadero ser, enfrentando su propia existencia de manera consciente y decidida. Esto implica aceptar la responsabilidad de las decisiones propias, y no conformarse con lo que se espera de uno. La muerte juega un papel crucial en este proceso, ya que la conciencia de la mortalidad obliga al ser ahí a confrontar su vida de manera más plena y auténtica. La principal diferencia entre Martin y Sartre radica en su enfoque hacia la existencia. Martin se centra en el ser ahí y en cómo el ser humano existe en el mundo de manera auténtica o inauténtica. Para él, la autenticidad se logra al confrontar la propia mortalidad y vivir de acuerdo con la verdadera naturaleza del ser. Sartre, por otro lado, ve la existencia como una serie de decisiones que el individuo toma libremente. Mientras que Martin ve la autenticidad en la aceptación del ser, Sartre la encuentra en la asunción de la libertad individual. Para Sartre, la autenticidad se define por la capacidad de actuar de acuerdo con lo que uno realmente es, sin excusas ni autoengaños. Aunque tanto Martin como Sartre exploran la autenticidad, lo hacen desde caminos filosóficos muy distintos. Martin busca entender el ser en su totalidad, mientras que Sartre se enfoca en la libertad del individuo. Al considerar estas dos filosofías, es crucial reflexionar sobre cuál resuena más con tu visión del mundo. ¿Es la autenticidad una cuestión de aceptar nuestra conexión con el ser como propone Martin? ¿O se trata de asumir nuestra libertad como argumenta Sartre? Ambos filósofos nos dejan con una pregunta persistente: ¿cómo deberíamos vivir nuestras vidas? Una pregunta que, al igual que sus respuestas, es tan relevante hoy como lo fue hace casi un siglo.